Hola a todos, en este primer vídeo sobre KMP vamos a ver el funcionamiento del algoritmo. Como vemos, o como sabemos, KMP lo que intenta buscar es utilizar la información que tiene en el patrón justo antes del momento del fallo. Como veis aquí en la pantalla tenemos la cadena S, que es la cadena madre, y debajo tenemos la cadena P, que es nuestro patrón. Entonces, el algoritmo de KMP lo que propone es ir poniendo el patrón mientras no haya fallo. Ponemos la primera X, no hay fallo, ponemos la segunda, luego la segunda X, la tercera Y, y cuando llegamos a la cuarta, cuando llegamos al quinto carácter, perdón, en la Y, vemos que falla con la X, como tenemos subrayado en rojo. Bien, pues lo que va a intentar KMP es utilizar la información que queda a la izquierda del carácter de fallo del patrón para intentar reutilizar esa información. En esa parte izquierda va a intentar buscar subpatrones, es decir, dentro del propio patrón, dos patrones en esa parte izquierda. Como podemos ver fácilmente en este ejemplo, podríamos partir la parte izquierda, la parte que tenemos en azul, en dos patrones, XY, XY. Lo que va a hacer entonces KMP es reutilizar esa información. Como sabe que hasta la Y de fallo, hasta el quinto carácter, estaba en esta cadena, puede coger el primer patrón del XY, el patrón de la izquierda que está en azul más fuerte, y llevarlo debajo del XY, que sería el segundo patrón. Sabemos que hasta ahí todo va a ir bien, y luego el tercer carácter ahora, de la parte de abajo, que es la X que está en amarillo, habría que probarla de nuevo con la carácter de la cadena madre, que en este caso sería una X, y podríamos seguir funcionando. Bien, pues vamos a ver todos los casos que se pueden aparecer en KMP, y en un siguiente vídeo veremos cómo calcular la tabla siguiente. Bien, ahí te hemos explicado cómo conseguir el patrón. En este caso, en el primer caso, es el caso más sencillo. En este caso, una vez que encontramos un fallo, tenemos el patrón ABCA, empezamos a ponerlo sobre la cadena madre, los tres primeros caracteres funcionan bien, y en el cuarto carácter vemos un fallo. La A con la Z no coinciden. Bien, si vemos la parte izquierda, la parte que nos queda a la izquierda del patrón, el ABC, vemos que no hay ningún patrón en este caso. Bien, lo que hacemos es, ¿qué podemos mover ese patrón? La primera idea sería, si no hay ninguna información que nos sirva, en la parte izquierda vamos a intentar poner el patrón justo debajo en el carácter del fallo, como está puesto aquí. Claro, esto realmente no nos serviría de nada, porque sabemos que ha fallado la A con la Z, no tiene sentido, si la letra que ha fallado es la misma del inicio del patrón, no tiene sentido ponerla debajo justo de la que ha fallado. Entonces lo que se hace en ese caso es mover el patrón un poquito más a la derecha, vemos el fallo, movemos el patrón un poquito más a la derecha y lo ponemos justo después del carácter del fallo. Esta sería la regla para el primer caso. Repito, sin patrón, no hay patrón en la parte izquierda, y la letra de fallo, en este caso es la A, es la misma que la inicial. Entonces movemos el patrón, el inicio del patrón lo movemos al siguiente después del carácter del fallo. Ahí tenemos que comprobar, no sabemos todavía lo que habrá, podemos comprobar ya si hay una A o no y seguiremos probando. Esto se va a representar en el KMP, en la tabla KMP, con un -1, como veremos en un siguiente vídeo. ¿Vale? Pues en el caso 2 podemos tener el patrón, en este caso ABCD, cambiamos la última letra, con lo cual ahora tenemos que, si seguimos con la cadena ABC, llegamos la cadena ABC hasta ahí bien, y en la D vamos a suponer que hay un fallo. No sabemos qué letra hay, vamos a suponer que no hay una D en ese sitio, ¿de acuerdo? No es una D, no sabemos qué letra puede haber, pero haya habido un fallo. Bien. De nuevo no podemos reutilizar la información que tenemos a la izquierda porque no hay ningún patrón. Pero ¿qué podemos hacer ahora? El patrón, podemos poner su inicio, ahora sí, debajo del carácter de fallo. Porque como decimos, sabemos que no es una D, pero quizá pueda ser una A. Con lo cual ahora habrá de nuevo que probar esa A con esa letra que no sabemos todavía la que es, a ver si vamos en buen camino. Entonces, ¿qué patrón o qué regla se aplica en este caso? Se aplica que si no hay patrón en la parte izquierda y la letra del fallo es distinta que la inicial, en este caso la D es distinta de la A, tenemos que situar el inicio del patrón en el carácter de fallo y volver a comprobar desde ahí hacia adelante. Vamos a los casos en los que sí habrá patrón, ¿de acuerdo? Bueno, este caso, como veremos la tabla KMP, veremos que se representa con un 0 en esa tabla. Decía, vamos a ver qué pasa en el caso de que sí haya patrón, ¿de acuerdo? En este caso el patrón que tenemos es XY, XY y luego al final una Y. Lo ponemos sobre la cadena madre, los primeros 4 caracteres funcionan perfectamente y cuando llegamos al quinto carácter suponemos que hay un fallo. Sabemos que no hay una I, ¿de acuerdo? Bien, en este caso lo que vamos a hacer es, primero vamos a buscar el patrón, vemos que hay un patrón XY, XY ahí, ¿de acuerdo? Podemos dividirlo en dos, ya veremos en el siguiente vídeo cómo encontrar esos patrones. Y como decía, esta parte de la izquierda se puede dividir en dos patrones, XY y XY, ¿de acuerdo? Un patrón de tamaño 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahora? Lo que vamos a intentar es mirar el carácter, ¿vale? Esto es la parte importante de los patrones, mirar el carácter siguiente del patrón de la izquierda, el patrón de la izquierda ese que tenéis en azul, vemos su carácter siguiente, que es una X, y lo comparamos con el carácter de fallo, ¿de acuerdo? Bien, en este caso vemos que son distintos. Si son distintos, podemos reutilizar la información del patrón y lo que vamos a hacer es colocar
la parte del patrón de la izquierda justo debajo del patrón de la derecha. ¿Veis? El XY de la parte de la izquierda, el de azul, se sitúa debajo del patrón de la derecha, el XY en verde. Sabemos que hasta ahí está todo bien y ahora tenemos que comprobar, está ahí todo bien, lo tenemos en azul, y ahora tenemos que comprobar si la tercera letra, esa X, coincide con la letra que no sabemos todavía que hay, ¿vale? Sabíamos que no había una Y, pero quizá pueda haber una X. Bien, en este caso, ¿cómo actúa entonces la regla? Lo que vamos a hacer es, si encontramos un patrón y la letra siguiente al patrón, como decía, es distinta, ¿vale? La letra siguiente al patrón de la izquierda es distinta al carácter de fallo, podemos situar el inicio del patrón m posiciones a la izquierda del carácter de fallo, donde m es el tamaño del patrón. En este caso, m es igual a 2. Entonces, como m es igual a 2, situamos el inicio del patrón desde la letra de fallo, que era la y última, contamos 2 a la izquierda y ahí empieza el patrón a situarse, sabiendo que esas dos primeras caracteres van a estar bien, porque es un patrón que hemos encontrado. El tercero, el que cae justo debajo del carácter de fallo, hay que volver a comprobarlo. Y por último, el último caso que nos queda es que, de nuevo, hay patrón, pero ahora la letra siguiente del patrón de la izquierda es igual al carácter de fallo. Volvemos al ejemplo, tenemos los dos patrones XY y XY, igual que antes, pero ahora fijaros que la letra siguiente al patrón de la izquierda, hemos cambiado esa Y por esa X, es igual al carácter de fallo, X es igual a X. Bien, ¿qué nos dice KMP en este caso? Vamos a intentar hacer lo mismo que sabíamos antes. Bueno, el patrón de tamaño 2, vamos a intentar colocarlo 2 a la izquierda del carácter de fallo. ¿De acuerdo? Si hacemos eso, lo que vamos a tener es que, bien, hasta la parte de la izquierda, antes del carácter de fallo, los dos primeros caracteres van a estar bien, como hemos visto antes, pero ahora el carácter que cae justo debajo del fallo, si sabemos que era igual al siguiente, como decíamos, al siguiente del patrón de izquierda es igual al carácter de fallo, aquí vamos a tener un error. Con lo cual no tiene sentido intentar este movimiento porque sabemos que va a fallar seguro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es que se comporta, ¿vale? Ese carácter X que ha fallado se va a comportar igual que el carácter de la X anterior. ¿Veis? Esa X en amarillo decía, bueno, si vemos la X que está en amarillo, si miramos a su izquierda, no hay ningún patrón, pues se puede ver que X y no hay ningún patrón, es igual al carácter inicial, con lo cual habría que hacer un salto al siguiente patrón, al siguiente después del carácter de fallo. ¿Qué es lo que hace el patrón? Lo coloca justo después del carácter de fallo. Bien, pues la idea es situar el inicio del patrón donde lo situaría la letra siguiente al patrón de la izquierda, la letra que hemos comprobado si era igual al carácter de fallo. Lo veremos en la tabla cómo se hace eso. Bien, pues hasta aquí el primer vídeo de KMP, nos veremos en el siguiente.